Soy Padre Ignacio, sacerdote retirado, pero antes de abandonar el hábito, fui testigo de horrores que cambiaron mi fe y mi vida. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado San Albano, un lugar rodeado de montañas y envuelto en una niebla perpetua. Durante 30 años, fui su guía espiritual, pero mi fe empezó a desmoronarse cuando cosas inexplicables comenzaron a suceder. Primero, eran detalles pequeños, crucifijos que caían de las paredes, sombras que se movían donde no había luz. Luego, el terror tomó otra forma. Animales muertos con cuerpos torcidos y marcas extrañas aparecían en los alrededores. Los campesinos susurraban sobre maldiciones y presencias malignas. Mi fe flaqueaba, pero nunca imaginé el infierno que estaba a punto de desatarse. San Albano siempre fue un lugar tranquilo, aunque marcado por la pobreza y el abandono. Al principio, me dediqué con devoción a ayudar a los habitantes, celebrando misas y ofreciendo esperanza a quienes parecían haberla perdido. Sin embargo, los años comenzaron a pesar, y mi entusiasmo fue reemplazado por dudas. Las tragedias no cesaban y, poco a poco, la fe de los habitantes se extinguía junto con la mía. El cambio fue tan sutil que, al principio, nadie lo notó. Sombras más oscuras que la noche comenzaron a cruzar las calles, y un frío inexplicable se apoderó del ambiente, incluso en los días más cálidos. No podía ignorar las señales. Algo maligno estaba creciendo en San Albano, y yo estaba demasiado ciego por mis propias dudas para detenerlo. El año era 1999, y los rumores de un apocalipsis cercano llenaban las conversaciones del pueblo. Las cosechas comenzaron a fallar y los enfrentamientos entre vecinos se tornaron violentos. Los bancos de la iglesia se llenaron nuevamente, no por devoción, sino por miedo. Una noche, en medio de una misa, ocurrió lo impensable. Una mujer llamada Elena se levantó abruptamente. Su rostro se contorsionaba en una mueca inhumana mientras gritaba: «El infierno está aquí y tú nos has condenado, Padre». Su voz resonó con un eco antinatural, como si varias personas hablaran a la vez. Las luces parpadearon, y antes de que pudiera intervenir, Elena cayó al suelo convulsionando. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías después del incidente, sentí que algo me seguía. Volteé varias veces, pero no había nadie. Aún así, el frío en mi espalda y los susurros en el viento me decían lo contrario. Elena murió en su casa esa misma noche. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos tallados, antiguos y misteriosos. Era solo el comienzo. El terror se extendió rápidamente por San Albano. Los rumores de posesiones y maldiciones corrían de boca en boca. Cada día, algo nuevo y más aterrador ocurría. La gente dejó de dormir, los niños lloraban sin razón, y los animales parecían evitar el pueblo como si fuera terreno maldito. Después de la muerte de Elena, el ambiente en San Albano se volvió sofocante. Las casas goteaban un líquido negro que parecía emanar del infierno mismo. Las paredes susurraban blasfemias que helaban la sangre. Los habitantes comenzaron a abandonar el pueblo, dejando atrás sus hogares y pertenencias. Otros se encerraron, esperando que sus puertas y oraciones los protegieran de lo que acechaba en la oscuridad. Pero yo, Padre Ignacio, no podía irme. No podía abandonar a quienes confiaban en mí, aunque mi fe estuviera tambaleándose. El cuervo apareció por primera vez esa noche. Su plumaje era tan negro que parecía absorber la luz, y sus ojos ardían con un brillo rojizo. Graznaba con un sonido profundo que parecía penetrar directamente en mi alma. Lo observé desde la ventana de mi habitación, incapaz de moverme o apartar la mirada. Ese pájaro no era normal, era un heraldo del mal que había tomado San Albano. No te detengas aquí. Esta historia apenas comienza. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para descubrir cómo el Padre Ignacio enfrentará el horror en San Albano. Al amanecer, Rosa, una mujer conocida en el pueblo por su devoción y fortaleza, llegó corriendo a la iglesia con su hijo Samuel en brazos. «Padre, por favor, ayúdeme. Algo ha tomado a mi hijo, algo que no es de este mundo», suplicó con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Samuel,
un niño de 10 años, era conocido por su energía y sonrisa contagiosa, pero ese día era irreconocible. Su piel estaba pálida, cubierta de llagas supurantes, y sus ojos brillaban con un rojo intenso que parecía consumir todo a su alrededor. Mientras intentaba tocarlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si el mal estuviera vivo en él, pulsando como un corazón oscuro y hambriento. Preparé un espacio en la iglesia, colocando velas benditas y agua consagrada. Intenté orar por Samuel, esperando que mis palabras bastaran para alejar lo que fuera que lo había poseído. Pero cuando comencé, su voz, profunda y gutural, interrumpió mis plegarias: «Tú no tienes poder aquí, sacerdote. Este lugar ya nos pertenece». El miedo me invadió, pero no podía permitir que el mal reclamara a Samuel. Sabía que el Vaticano no aprobaría un exorcismo sin un proceso formal, pero no había tiempo. Esa criatura estaba destruyendo al niño y extendiendo su influencia al pueblo. Rosa se arrodilló ante mí, suplicando: «Padre, haga lo que sea necesario. Salve a mi hijo». Tomé mi crucifijo y el agua bendita, preparándome para enfrentar el ritual más peligroso de mi vida. Mientras comenzaba a recitar las oraciones en latín, el ambiente en la iglesia cambió. Las velas parpadeaban como si una fuerza invisible intentara apagarlas, y un viento helado soplaba desde ningún lugar. Samuel se retorció en su cama improvisada, su cuerpo moviéndose de formas imposibles. «Eres un débil, Ignacio», gritó la voz gutural, burlándose. «No puedes salvar a este niño, como tampoco puedes salvarte a ti mismo». Pero no me detuve. Cada palabra en latín parecía quemar al ser dentro de Samuel, que gritaba y se retorcía más violentamente con cada gota de agua bendita que tocaba su piel. El ritual duró horas, y sentí que cada palabra pronunciada drenaba mi fuerza vital. Samuel levitaba a varios metros del suelo, y las cadenas que lo sujetaban crujían bajo una tensión inhumana. Rosa lloraba desconsolada mientras observaba cómo su hijo parecía desmoronarse bajo el peso del mal. De repente, el niño dejó de gritar y cayó pesadamente sobre la cama. Parecía inconsciente, pero yo sabía que esto no era una victoria. El mal había retrocedido, pero no había sido derrotado. «Esto no ha terminado», susurró una voz en mi mente, fría como la muerte misma. Esa noche, mientras limpiaba la iglesia, encontré un mensaje escrito en sangre sobre el altar: «Nos vemos pronto, Padre». Las palabras me helaron hasta los huesos, pero también me llenaron de determinación. No podía abandonar el pueblo, no mientras quedara algo que proteger. ¿Qué crees que sucederá después? No te pierdas el próximo capítulo. Dale, me gusta, suscríbete y acompaña al Padre Ignacio en esta lucha contra la oscuridad. Activa las notificaciones ahora mismo. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuché un fuerte golpe en la ventana de mi habitación. Al abrirla, allí estaba él, el cuervo de plumaje negro como la noche y ojos rojos como el fuego. Esta vez no graznó, simplemente me observó fijamente, como si quisiera leer mi alma. Sentí una presencia pesada detrás de mí y, al girarme, vi una sombra alta y delgada que desapareció en un instante. La sensación de ser vigilado persistió incluso después de que el cuervo se marchó, dejando una marca quemada en el marco de la ventana, el mismo símbolo que había visto en el cuerpo de Elena. A la mañana siguiente, fui llamado a la casa de los Fernández, una de las familias más antiguas del pueblo. Los rumores decían que las paredes lloraban sangre y que los crucifijos se giraban solos. Aunque sabía que sería peligroso, no podía ignorar el pedido de auxilio. Cuando llegué, la casa estaba cubierta de una extraña neblina. El aire era denso y olía a podredumbre. Dentro, los muebles estaban destrozados, y las paredes estaban cubiertas de marcas que parecían arañazos. Mientras bendecía cada habitación, los susurros comenzaron. Al principio eran suaves, pero pronto se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban por toda la casa. Encontramos a la familia Fernández en una de las habitaciones, sus cuerpos retorcidos en posiciones imposibles. Sus rostros estaban congelados en expresiones de terror absoluto. Sabía que esto no era obra de ningún humano.
El terror se extendió rápidamente por el pueblo. Cada día había menos personas en San Albano, y las pocas que quedaban evitaban salir de sus casas. En medio de este caos, comencé a tener pesadillas recurrentes con el cuervo y la sombra que me vigilaba. Una noche, en una de esas pesadillas, el cuervo habló: «Tú tienes la clave, Ignacio. Eres parte de este pacto». Al despertar, recordé fragmentos de mi juventud como sacerdote y un ritual que presencié años atrás. ¿Había sido yo quien sin querer trajo esta oscuridad al pueblo? Esto se pone cada vez más oscuro. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio de esta historia aterradora. Comparte con tus amigos y acompáñanos en esta lucha contra el mal. Andrés, mi fiel monaguillo, era mi único apoyo constante en San Albano. Desde niño, había sido como un hijo para mí, siempre dispuesto a ayudar en la iglesia y a enfrentar los miedos que paralizaban a otros. Sin embargo, el Andrés que conocía estaba cambiando. Esa noche, lo encontré rezando frente al altar. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras pasaba las cuentas del rosario con desesperación. «Padre, algo está mal. Siento que algo nos observa todo el tiempo», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Intenté calmarlo, pero sus palabras despertaron una alarma en mí. Andrés comenzó a hablar de sueños en los que el cuervo aparecía en su ventana, susurrándole cosas que no podía comprender. Mi preocupación creció al notar que, en su cuello, había una marca idéntica al símbolo que había visto en el cuerpo de Elena y en mi ventana. Decidí buscar respuestas en los documentos más antiguos de la iglesia. Pasé horas revisando libros y escritos polvorientos hasta que encontré un texto que me heló la sangre. Contaba la historia de un pacto hecho por los fundadores de San Albano con un ser demoníaco. El acuerdo aseguraba prosperidad al pueblo a cambio de un sacrificio cada 100 años. El último sacrificio había ocurrido un siglo atrás, y ahora era el turno de nuestra generación. El texto hablaba de un marcador que guiaría a los demonios al alma que debía ser entregada. Mi corazón se detuvo al recordar la marca en el cuello de Andrés. ¿Podría ser él el elegido? Andrés me encontró en la sacristía, su rostro lleno de temor. «Padre, no sé cuánto tiempo más podré resistir. Ellos me llaman en mis sueños, y siento que algo se apodera de mí», confesó con voz quebrada. No podía permitir que Andrés cayera en manos de las sombras. Decidí protegerlo con todas mis fuerzas, aunque eso significara enfrentarme directamente al mal. Preparé un círculo de protección en la iglesia, usando todos los conocimientos que había aprendido en mis años de sacerdocio. Mientras recitaba oraciones para proteger a Andrés, las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, y un viento helado recorrió el lugar. El cuervo apareció nuevamente, posándose sobre el altar y observándonos con sus ojos ardientes. «Padre Ignacio, sabes que no puedes detenernos. Este pacto debe cumplirse», dijo una voz gutural que resonó desde las sombras. «¿Crees que el padre Ignacio logrará proteger a Andrés? No te pierdas el próximo episodio. Dale, me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte esta historia aterradora con tus amigos». Las palabras de aquella voz seguían resonando en mi mente mientras intentaba mantenerme firme. Andrés comenzó a temblar violentamente dentro del círculo de protección. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y de su boca comenzaron a salir palabras en un idioma que no reconocí, pero que helaba mi sangre. La iglesia tembló, y las estatuas comenzaron a moverse como si algo invisible las empujara. Las velas se apagaron, y una oscuridad absoluta cubrió el lugar. Fue entonces cuando lo vi: una figura alta y delgada, con cuernos que se retorcían en su cabeza, emergió de las sombras. «Tu resistencia es inútil, sacerdote», dijo la figura mientras avanzaba hacia Andrés. Intenté detenerlo con oraciones, pero cada palabra que pronunciaba parecía desvanecerse en el aire. «Entiende que este muchacho ya es mío», añadió, mientras señalaba a Andrés, quien se desvaneció en un grito desgarrador. No podía rendirme, aunque todo parecía perdido. Mi fe, tambaleante durante años, necesitaba ser renovada.
Caí de rodillas y recé con toda mi alma, suplicando a Dios una señal, una forma de salvar a Andrés y al pueblo. La figura demoníaca se detuvo y me observó con curiosidad. ¿Vas a pedir ayuda a un Dios que te abandonó hace años?, se burló. Pero en ese momento, un rayo de luz atravesó las vidrieras de la iglesia, iluminando el altar y haciendo que la figura retrocediera. Andrés, aún temblando, logró recuperar la conciencia y me miró con ojos llenos de esperanza. La voz del demonio resonó una vez más: el pacto aún no se ha cumplido, Padre. Si no es él, alguien más debe tomar su lugar. Las palabras pesaron como una sentencia. Sabía que no podía permitir que Andrés ni nadie más sufriera por los errores del pasado. Tomé el crucifijo de plata de mi cuello y caminé hacia el altar. Si alguien debe ser el sacrificio, entonces que sea yo, declaré con voz firme. Andrés intentó detenerme, pero lo aparté con suavidad. Esto no es tu lucha, hijo. Es hora de que pague por mis propios pecados. El cuervo apareció una vez más, posándose sobre mi hombro. La figura demoníaca sonrió mientras extendía una mano hacia mí. La iglesia tembló una última vez, y todo se desvaneció en una luz cegadora. ¿Qué harías en su lugar? Comparte esta historia para que otros descubran cómo termina esta aterradora batalla entre la fe y las sombras. Suscríbete y acompáñanos en este camino al desenlace. Cuando la luz se disipó, me encontré en una vasta oscuridad. No había iglesia, ni pueblo, ni siquiera Andrés. Estaba completamente solo, pero podía sentir una presencia a mi alrededor. De repente, una voz resonó en el vacío, profunda y burlona: ¿has aceptado el pacto, sacerdote? Ahora cargarás con este pueblo en tu alma por la eternidad. Intenté responder, pero mi voz no salía. Frente a mí, comenzaron a aparecer figuras, los habitantes de San Albano, cada uno con expresiones de terror y desesperación. Sus rostros me acusaban, susurros que se convertían en gritos: nos fallaste, Padre. Sentí un peso insoportable sobre mis hombros, como si cada una de esas almas estuviera siendo arrastrada conmigo al abismo. Pero algo cambió. Desde la oscuridad, una pequeña luz comenzó a brillar. Era Andrés, sosteniendo mi crucifijo, mirándome con lágrimas en los ojos. Padre, no puede rendirse, dijo Andrés, su voz clara y firme. Dios no lo ha abandonado. Él está aquí, dentro de usted. Sus palabras fueron como una chispa que encendió algo dentro de mí. Comencé a recitar oraciones, más fuerte que nunca, desafiando la oscuridad que me rodeaba. La luz que Andrés sostenía comenzó a crecer, iluminando a las figuras que me acusaban. Poco a poco, sus rostros de terror se suavizaron, y sus susurros se convirtieron en oraciones. El demonio apareció nuevamente, furioso, intentando apagar la luz, pero esta vez no retrocedí. Este pueblo no te pertenece, declaré, levantando mi crucifijo hacia la figura oscura. En el nombre de Dios, te ordeno que te retires. El demonio lanzó un grito ensordecedor, y la oscuridad comenzó a disiparse. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la iglesia. Andrés estaba a mi lado, sosteniéndome mientras recuperaba el aliento. La iglesia estaba tranquila, y las velas volvían a brillar con una luz cálida. Sentí una paz que no había sentido en años. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. El pueblo aún estaba marcado por el pacto, y debía hacer algo para liberarlo completamente. Reuní a los pocos habitantes que quedaban y les pedí que llenaran la iglesia para una última misa. Mientras rezábamos juntos, la iglesia comenzó a vibrar ligeramente, como si algo invisible estuviera cediendo. Los crucifijos dejaron de girarse, y las paredes dejaron de llorar. Sentí que el mal se estaba retirando, pero con una advertencia clara en mi mente: volvería si el pueblo olvidaba su fe. ¿Te está gustando esta historia? Dale like, suscríbete y comparte. La batalla final está cerca, y no querrás perdértela. Activa las notificaciones y acompáñanos hasta el desenlace. Los días siguientes fueron de reconstrucción.
Las familias comenzaron a regresar lentamente, y el aire del pueblo parecía más limpio. Aunque aún quedaban cicatrices visibles, como las marcas en las paredes y el altar, San Albano empezaba a recuperar su vida. Andrés permaneció a mi lado, ayudándome a restaurar la iglesia. Sus palabras de aliento eran un recordatorio constante de que no estaba solo en esta lucha. Padre, debemos recordar a todos que este pueblo solo sobrevivirá si mantenemos nuestra fe intacta, me dijo mientras colocaba un nuevo crucifijo en el altar. Los habitantes comenzaron a asistir a las misas nuevamente, esta vez no por miedo, sino por gratitud. Cada oración era un escudo contra la oscuridad que había intentado consumirnos. Pero en mi corazón, sabía que la amenaza no estaba completamente extinguida. Aunque el pueblo se recuperaba, yo sabía que mi tiempo estaba llegando a su fin. La batalla había dejado una marca en mi alma, y sentía que pronto sería llamado a rendir cuentas. Reuní a los habitantes y les conté la verdad sobre el pacto, el sacrificio de Rosa y el rol de Andrés en nuestra salvación. San Albano fue salvado no solo por mí, sino por la fe de todos ustedes, dije frente al altar. Debemos mantenernos unidos, porque el mal siempre encontrará una manera de regresar. Andrés se convirtió en mi sucesor, el nuevo guía espiritual del pueblo, y su determinación era evidente en cada palabra y acción. Esa noche, mientras cerraba los ojos por última vez, vi una visión de San Albano floreciendo, libre de las sombras que lo habían atormentado. Finalmente, sentí paz. ¿Qué te pareció esta historia? Dale, me gusta, suscríbete y comparte con tus amigos para que también vivan esta experiencia aterradora. No olvides activar las notificaciones para más relatos impactantes como este.